Ignacio Indio Figueredo. La vida y obra de Ignacio Indio Figueredo, como todo individuo que ha marcado un antes y un después, no está exenta de éxitos, fracasos, de volver a comenzar, de críticas, de halagos y de quienes por alguna u otra causa pretendan disminuirla, opacarla e inclusive apropiarse de ella. Aunque la obra artística de Indio Figueredo es muy voluminosa, en este trabajo de investigación nos vamos a centrar esencialmente en una de sus creaciones más conocidas, la canción Mariana. Este trabajo lleva como título Ignacio Indio Figueredo y las tres Marianayas. Es bien sabido que sobre la obra de un autor y o compositor, por el solo hecho de su creación se generan derechos. Y estos derechos, que tienen un marco legal, son conocidos como derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son titulares las personas naturales. Se caracterizan por ser irrenunciables y no pueden cederse. Reconocen la relación personal entre el autor y la obra. Protegen la reputación e identidad y no tienen límite en el tiempo. Como bien dice allí, la reputación es uno de los aspectos que protegen los derechos morales. Y esto es importante porque la reputación viene a ser la percepción, la opinión y estima que tiene la colectividad sobre ese autor. Cosa muy importante porque además de la reputación se protege la identidad que nos permite reconocernos en esa obra, en esa canción, por identificarnos mutuamente con la cultura, las creencias, las costumbres y valores que el autor ha expresado en su creación. De allí que cuando una canción suena y ha tocado nuestra sensibilidad, nuestra espiritualidad, nos evoca imágenes de nuestras vidas e inmediatamente la asociamos a su autor. Sentimos que su vivencia y lo que allí dibuja tiene que ver de alguna manera con uno mismo, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Otro de los derechos de suma importancia para un autor son los derechos patrimoniales. De estos derechos puede ser titular una persona natural o jurídica, a diferencia de los derechos morales, donde los derechos morales solo son titulares las personas naturales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen por objeto el provecho económico por el autor mediante la explotación de la obra. Pueden ser de manera personal o puede enajenarlos. Un aspecto importante de los derechos patrimoniales es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley sobre Derecho de Autor, los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y se extinguen a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su muerte. Inclusive de las obras no divulgadas durante su vida, a diferencia de los derechos morales que duran la eternidad, durante la vida del autor y después de fallecido. En la vida de Ignacio Indio Figueredo, así como en cada uno de nosotros, en el devenir de lo que hacemos, la interacción con otras personas juega un papel importante. Esto, en definitiva, demarca en muchos aspectos la existencia. No se puede estudiar al Indio Figueredo sin conocer la vida y la obra de otros artistas, ya sea que hayan influido positivamente o negativamente en su propio desarrollo. Uno de estos artistas es José Cupertino Ríos Viña. José Cupertino nace en Camaguán, al sur del estado Guárico, en plena llanura venezolana. Es un artista excepcional, un compositor que nace el 19 de marzo de 1878 y muere el 16 de septiembre de 1945 en la población del Samán de Apure, capital de la parroquia Mucuritas del municipio de Chagua del estado Apure. Un dato curioso sobre la muerte de José Cupertino Ríos tiene que ver con su acta de defunción. Como vemos en el documento, fue fechada en el Samán
16 de septiembre del año 1945. Como se observa, allí dice que José Cupertino Ríos tenía 72 años de edad al momento de fallecer, cosa que no coincide, por supuesto, con la edad de la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, ya que serían 67 años. Y además dice que era natural de la ciudad de Calabozo del estado Guárico. Sobre la vida de José Cupertino Ríos se han recogido diversas informaciones o aparecen informaciones no solamente en algunos trabajos, sino también en algunas publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, quizás desde mi punto de vista la más importante es la que redactó su sobrino nieto de nombre Valdimiro Ríos, quien en un opúsculo intenta hacer un homenaje a este gran artista debido a lo que él consideraba un despojo que había ocurrido durante los años de su producción musical. Una de las autorías que se le da a José Cupertino es precisamente de María Laya, y en la lista de obras de José Cupertino Ríos, que fue elaborada por su sobrina Petra Ríos, aparece esta composición para el año de 1905. Nosotros denominamos a esta composición como la primera Marialaya, de las tres Marialayas que vamos a estudiar en este trabajo. Esta primera Marialaya tiene como protagonista al cuatrista Manuel Pérez Acosta, quien era cuatrista de José Cupertino. Además, se cuenta de que era la esposa o la mujer de José Manuel Pérez Acosta, y que Manuel Pérez Acosta y José Cupertino le componen la música y la letra. La música por parte de José Cupertino Ríos y la letra por parte de Manuel Pérez Acosta. Esta Marialaya, catalogada como la número 1, es recogida como una composición de Cupertino en el año de 1905. Como ya mencioné en láminas anteriores, fue datada su fecha por su sobrina Petra Ríos, y podríamos decir que esta datación tiene su origen a partir del año 1922, de acuerdo a lo narrado por Juan Francisco Sanz en su trabajo Género, Tradición y Derechos de Autor del año 2001, publicado por la Fundación Vigor. Ese año de 1922, Cupertino enfermó de lepra y se radica en casa de su hermana Carmen y su sobrina Petra Ríos. Y es Petra, luego de fallecida su madre en 1951, quien entre 1952 y 1958 tiene la intuición de internarse en lo profundo del llano con un grabador de cintas en mano y registrar in situ y documentar los testimonios orales de una gran cantidad de informantes, amigos, conocidos, familiares y músicos que estuvieron en relación con José Cupertino Ríos o pudiesen dar noticias de él y de su música. Nótese además que en 1958 es la fecha de la publicación del opúsculo de su sobrino nieto Valdimiro Ríos, que ya hemos mencionado en otras láminas. Petra Ríos recoge así un material que consta de 30 cintas magnetofónicas que contienen importantes declaraciones de músicos y personajes del llano venezolano, hoy casi todos desaparecidos, además de obras musicales de José Cupertino Ríos tocadas e identificadas por estos intérpretes, que desde los inicios del siglo XX acompañaron a José Cupertino en sus andanzas musicales. Un testimonio invalorable cuyo valor documental deja constancia de la grandeza de este músico. Sin embargo, y es mi parecer, que hay que considerar cuánto de la obra atribuida a Cupertino es realmente de Cupertino. No debemos dejar de lado el hecho que Cupertino estuvo maestros como por ejemplo Cayetano Silva y quizás otros no conocidos, que aprendió de ellos piezas que podrían haber sido creaciones de esos maestros o recogidas de las tradiciones por tales personas, por tales artistas,
Además, antes de Cupertino existía un amplio acervo musical y que quizás parte de esa tradición la recoge Cupertino, la interpreta, le hace arreglos sumado a sus propias creaciones. Es mi parecer que un gran músico como Cupertino y otros similares a él, conociendo su procedencia y sus vivencias, no solo los hace grande el hecho de crear su propia música, sino también el hecho de interpretar y hacer arreglos de otras composiciones con la maestría, el talento y la identidad musical que les caracteriza. Otro artista de gran importancia eh, alrededor de la vida de Ignacio Indio Figueredo es Juan Vicente Torrealba. Juan Vicente Torrealba nació en Caracas el 20 de febrero de 1917 y murió un 2 de mayo del año 2019. Dice Alirio Liscano que bajo la conducción del indio Ignacio Figueredo, Juan Vicente se inició en el aprendizaje del arpa, el instrumento que sería su vida. Y Juan Francisco Sanz, de igual modo, en su trabajo menciona de que Juan Vicente Torrealba fue alumno de un hijo de José Cupertino Ríos, de nombre Paulino Esqueda, quien hace honor a su padre cultivando el arte de tocar el arpa. Paulino Esqueda le enseña a sus discípulos no solo la técnica, sino también todo el repertorio que poseía su padre. Es muy interesante estas notas porque nos dan a conocer de que Juan Vicente Torrealba no solamente se cultivó a sí mismo, sino que también tuvo maestros como un hijo de José Cupertino Río, quien le da toda la información de José Cupertino en cuanto a su obra musical, y también maestros como Ignacio Indio Figueredo, conociendo entonces en esta dinámica Juan Vicente Torrealba los trabajos de cada uno de ellos. Es interesante saber que en 1947 Juan Vicente Torrealba crea su conjunto musical Los Torrealberos, que integraban junto a su hermano Arturo Torrealba y su hijo Santana Torrealba León. Es importante destacar que María Luisa Escobar era una importante artista de la época, además fundadora de la Asociación Venezolana de Autores y Compositores en el 47. Algunas fuentes mencionan que fue el año 1948. María Luisa Escobar fue una figura importante alrededor de Juan Vicente Torrealba, ya que actuaba como aquella que le tutoreaba o le asesoraba en el pleno o en el principio del desarrollo de su carrera artística. Se conocieron en la Radio Nacional y allí fue María Luisa Escobar quien le indica a Juan Vicente Torrealba que debe sustituir la guitarra que venía utilizando en este conjunto por el arpa. Otro aspecto importante es que Juan Vicente Torrealba en el año 1949 crea su propia empresa de producción discográfica denominada Discos Banco Largo. Esto lo hace con el fin de proteger sus derechos como intérprete y compositor. Especulamos, por supuesto, que quizás María Luisa Escobar, como su mentora, actuando como su asesora, le indica la necesidad de hacer esto, visto que fue María Luisa quien fundó la ABAC, la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, precisamente con el objeto de defender los derechos de los autores y los compositores. Entonces, Juan Vicente Torrealba, él crea su propia empresa disquera denominada Discos Banco Largo en el año 1949. Hay un catálogo importante de esta disquera, de todos los discos que grabó Juan Vicente Torrealba con Discos Banco Largo, y que además tenía su propia distribuidora que se llamaba la distribuidora Banco Largo. En 1951 acontece un hecho muy importante, ya que Juan Vicente Torrealba hace la grabación número 4 en un disco de 78 revoluciones por minuto,
Juan Vicente Torrealba en sesiones de grabación número 07, que se llama y que tiene en el lado A María Laya, con el conjunto de Juan Vicente Torrealba y su conjunto típico llanero, y canta o la interpreta Magdalena Sánchez. Como notamos en la lámina, María Laya en esta grabación aparece como autor de la canción Ignacio Figueredo. Es un disco de 78 que por el lado B tenía grabado El Carnaval, donde interpreta allí esa canción Ángel Custodio Loyola. Es importante tomar en cuenta esta lámina en función de que observamos que allí aparece el disco de 78, donde aparece María Laya con un solo autor, o de la canción, que es Ignacio Figueredo. Piense que no aparece Ignacio Indio Figueredo, aparece Ignacio Figueredo. Y esto es interesante porque Juan Vicente Torrealba, quien además fundó su propia disquera precisamente para defender los derechos de autores y compositores, él solía, cuando el autor de la canción era uno solo en su letra y música, aparecía en estos discos un solo nombre, por supuesto, el autor de la canción. Y cuando había autor de la letra y había compositor de la música, lo colocaba a ambos. Letra, el nombre del autor, y compositor, su nombre, como más adelante vamos a ver en otras grabaciones de Juan Vicente Torrealba. Esta disco Banco Largo, esta grabación de María Laya, logré obtenerle una fotografía o sacarle una fotografía en un archivo y en una colección que posee Juan Julián Flores. Tiene una de las colecciones más importantes de discográficas que se puedan hallar en el estado Apure. Un aspecto interesante en la discografía de Juan Vicente Torrealba tiene que ver con los primeros discos de 78 revoluciones por minuto, que grabó con su disquera Banco Largo. Si notamos, en el catálogo de 1957 solo aparecen catalogados discos de 78 revoluciones por minuto a partir del número 9. Además indica dicho catálogo que son interpretados por los torrealberos. Ejemplo de ello, el número 19, donde aparece por el lado A Desilusión y por el lado B Mujer Llanera. Sin embargo, el número 1 del conjunto que interpreta la música aparece en el acetato como Trío Los Torrealberos. No tengo información sobre el número 2 y 3, pero el 4 y el 5 aparece el conjunto que interpreta la música como Juan Vicente Torrealba y su conjunto típico llanero. Como vemos entonces, existen diferencias en esta discografía primigenia de la disquera Banco Largo, ya que inicialmente el conjunto de Juan Vicente Torrealba se denominaba Trío Los Torrealberos, como aparece en el número 1 de 78 revoluciones por minuto, y luego Juan Vicente Torrealba y su conjunto típico llanero, en el número 4 y número 5, y finalmente se denominaban Los Torrealberos, como aparece en el catálogo, a partir del número 9. Otro aspecto de hacer notar es que los primeros discos, al menos el 1, el 4 y el 5, cuyas imágenes puedo analizar, la planta de prensado y fabricación estuvo a cargo de la empresa Radioelectrónica Hispanoamericana, en Caracas, conocidas por sus siglas REHA, empresa que además realizó varias grabaciones y publicó obras de Juan Vicente Torrealba.